es endocrinóloga en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, es investigadora en ciencias médicas y actualmente es coordinadora del Laboratorio de Función Vascular en la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas. Así que el día de hoy ella nos va a apoyar con la presentación sobre el tratamiento, qué considerar y cómo llevar a cabo o cómo diseñar un plan de tratamiento para un paciente con dislipidemia. Así que le agradecemos mucho a la doctora Rupa que esté aquí con nosotros el día de hoy y comenzamos. Muchas gracias, Alex, por presentarme. Entonces, vamos a hablar realmente la competencia para esta presentación. Es el diseño de un plan de tratamiento para un paciente con dislipidemia. Entonces, vamos a explorar las barreras que puede enfrentar un paciente y qué podemos hacer para mejorar estas barreras. Entonces, ustedes ya saben que el tratamiento de las dislipidemias es realmente multifactorial y multidisciplinaria. Tenemos que educar a nuestros pacientes. La parte de dieta y ejercicio es fundamental para manejar una dislipidemia. Obviamente, suspender factores de riesgo como tabaquismo y alcoholismo y eliminar medicamentos que pueden tener efectos adversos en los lípidos séricos. Siempre checamos esto en cada paciente porque puede ser realmente la causa del desorden en lípidos. Y obviamente el tratamiento se basa en uso de hipolipemiantes, pero como pueden ver, es realmente un manejo multidisciplinario. Al lado derecha se ve el paciente en el centro, porque sí es un manejo individualizado, centrado en el paciente, con papel para el médico, el nutriólogo, educadora, la familia y la enfermera. Entonces vamos a empezar con un caso para que se pueda pensar cómo pueden manejar este tipo de paciente. Es una mujer de 29 años con hipercolesterolemia familiar heterozigota. Fue diagnosticada hace 6 meses por tener xantomas tendinosos y colesterol LDL elevado en 289 miligramos por decilitro. Se inició tratamiento con rosuvastatina, 10 miligramos al día. 6 semanas después se regresa contigo y una nueva medición se muestra un descenso moderado en el colesterol LDL, pero sigue alta, está en 180 miligramos por decilitro. Su médico tratante, sin embargo, suspendió el medicamento pensando que fue una respuesta satisfactoria. Acude a consulta debido a que una medición reciente de colesterol LDL otra vez está elevada. Se reportó 302 miligramos por decilitro. Y además, ella hizo este examen o buscó este chequeo porque ella desea un embarazo. Entonces, esto realmente es el panorama de este paciente. Entonces, vamos a discutir unos aspectos del manejo de esta enfermedad. Eso es la competencia. Y como ya mencioné, es un manejo multidisciplinario. Tenemos que realmente aumentar la conciencia de la enfermedad en el paciente. El paciente tiene que entender la historia natural de la enfermedad. En hipercolesterolemia familiar tenemos que comunicar que el riesgo a lo largo es una enfermedad cardiovascular prematura. También tenemos que identificar tratamientos previos. Tal vez tu paciente antes tomaba atorvastatina y no lo tolera o que le provoca efectos adversos. También explorar la dieta, los hábitos, los horarios y sitios donde consume sus alimentos. Se suena obvio, pero imagina si es un paciente que trabaja en oficina y solo puede conseguir comida como de puestos afuera, obviamente esto va a influir los niveles de colesterol. Los determinantes del apetito. Hay gente que comen en exceso también por angustia. Barreras para implementar el programa de modificaciones del estilo de vida. Y lo que yo encuentro más seguido en la consulta es la queja de falta de tiempo
o falta de posibilidades cerca donde vive un paciente. Y obviamente costo. Muchos no pueden pagar un gimnasio, entonces uno tiene que pensar en qué manera podemos ayudar a nuestros pacientes. Los hábitos de la familia, si es una familia que realmente tiene unos hábitos como comer mucho pan dulce o comer mucha carne, esto también va a influir el perfil. Y la dinámica familiar también debemos explorar. Entonces, estos son algunos aspectos que es esencial identificar y probablemente manejar también en la mayoría de los casos. Now, con respecto a hipercolesterolemia familiar, ya les mencioné que el riesgo fundamental es la posibilidad de enfermedad coronario prematura. Y aquí en esta gráfica, que sí salió hace 5 años más o menos en este artículo, pero le da idea de cómo está la mortalidad por enfermedad coronario en estos pacientes. Aquí se puede ver el número de muertes por 100,000 personas y obviamente comparado con la población normal, este es mucho más elevado, particularmente en FH definitivo y hasta posible. Pero realmente yo creo que esta gráfica nos da mucho más información. No, lo voy a explicarlo lentamente para que no se confunden con tantas líneas y además está en blanco y negro. Vamos a ver la línea gris más claro. Esto es el paciente que no tiene FH. Y vemos en la parte de arriba hay como, imagina que hay un umbral de riesgo. Y vemos que el paciente con no FH probablemente llega a un riesgo para enfermedad cardiovascular, que lo que significa esta línea, más o menos a los 60 años. Now, vemos las 3 líneas de pacientes con FH, empezando con la línea extrema izquierda. Esto es el paciente que no fue tratado. Y vemos que este paciente llega a este umbral de equivalencia a enfermedad coronario antes o a más o menos a los 40 años. Y esto es la enfermedad prematura de lo que platico. Now vemos las otras 2 líneas que quedan. Aquí está el paciente tratado a los 18 años con una estatina de alta dosis. Y vemos que está casi igual que el paciente sin FH, pero todavía está elevado que un paciente que inicia tratamiento desde los 10 años de edad. Y este paciente de los 10 años empezó con baja dosis de estatina, pero se mantuvo durante su vida y vemos que su riesgo es muy parecido ya al paciente sin esta enfermedad. Entonces, el mensaje aquí, que la edad en que iniciamos el tratamiento en esta enfermedad va a influir los desenlaces. Si empezamos tratamiento más temprano, el paciente va a tener riesgos parecidos al resto de la población. Aquí hay unas fuentes de información que ustedes pueden compartir con sus pacientes con hipercolesterolemia familiar. Es parte del proceso de educación. Usted tiene tiempo en la consulta a explicar unas cosas esenciales, pero si quiere más información, hay muchas fuentes. Y además les quiero enseñar aquí este liga, el fhmexico.org o mexico.org, es realmente el registro mexicano de hipercolesterolemia familiar y hay información para pacientes, incluyendo infografías para que los pacientes están educados sobre la enfermedad. Entonces, la educación es fundamental. Además, por cada paciente debemos hacer un escrutinio en cascada. Aquí el lado izquierdo le muestro un familiograma. Nosotros hacemos esto por cada paciente que identificamos con la enfermedad. En rojo son los pacientes que sí parece que tienen esta enfermedad y en verde son los pacientes que no. Entonces es esencial, como ustedes pueden ver, si el caso índice fue este hombre de 48 años, identificamos 3 casos más en la misma familia.
Y en verdad, por una familia mexicana es pequeña. Yo espero que en una familia mexicana común y corriente identificamos mucho más que 3 casos. Y aquí al lado derecho se muestra resultados de un programa de escrutinio en cascada durante los años. Y solo quiero realmente como señalar que por cada caso índice encontramos muchos más casos de familias. Y así por eso es tan importante, porque son los casos que si no hacemos este escrutinio, no llegan a la luz y no reciben tratamiento. Y como mencioné, cuando ya tenemos identificado una familia afectada para esta enfermedad, tenemos que enfrentar ciertos aspectos, ¿ok? Uno es la experiencia de la familia, ¿no? Si han tenido enfermedad cardiovascular o no alguien en la familia, esto va a determinar cómo ellos lo ven el tratamiento. Las implicaciones de un diagnóstico genético. ¿La familia siente estigmatizada con esto o realmente tiene interés en saber? Otro aspecto que yo creo a veces no checamos bien es la percepción de riesgo. Estos individuos, como usted sabe, el colesterol alta no provoca síntomas. Entonces, realmente la manera que ellos perciben su riesgo por un infarto prematuro o eventos en el futuro es importante explorar. Muchos pacientes también tienen falsas ideas sobre los efectos secundarios de medicamento y esto va a afectar la adherencia. Recuerden también un paciente con FH que tal vez tiene hipertensión, fuma, tiene diabetes. Ahí aumenta aún más el riesgo y tenemos que tratar estos otros factores de riesgo cardiovascular. Y obviamente la parte de embarazo que vamos a explorar en un ratito. Y hablando de la diagnóstico genética, aquí es realmente explorando la importancia y la situación aquí en México. Now, recuerdan que es indispensable en casos en que los criterios clínicos no son concluyentes. Tenemos casos que tal vez no tienen las xantomas, que el LDL sí está elevado, pero no tanto. Y todavía tenemos dudas si es un caso de hipercolesterolemia familiar o no. Y esta situación se pasa más comúnmente en personas jóvenes o personas que han tenido tratamiento con estatinas por periodos largos. Entonces, con tiempo largo de tratamiento, las xantomas desaparecen. Además, aquí en México, como ustedes saben, en algunos países es fácil conseguir estos resultados. Pero también sabemos que en México no hay una mutación predominante de esta enfermedad. Entonces esto se dificulta a veces también identificar casos. Y las opciones disponibles en este país incluyen arrays diseñados en la epidemiología de otras poblaciones. En México, por la población mestizo, sospechamos que son otras, tal vez genes o polimorfismos que están provocando esta enfermedad. Pero si solo tenemos arrays que son para otras poblaciones, puede ser que no identificamos. Entonces tenemos que hacer secuenciación de los genes causales para iniciar y este es costoso. Entonces hay algunos problemas para realizar estos estudios genéticos en nuestra población. Y ya ahorita voy a hablar un poquito sobre el embarazo en los próximos 2 diapos. Recuerdas que nuestra paciente tiene interés en embarazar. Y aquí en esta gráfica yo creo que resume muy bien qué pasa durante el embarazo en una mujer con y sin FH. La línea en la parte abajo de la gráfica es lo que pasa en una mujer que no tiene esta enfermedad. Sabemos que en el embarazo se sube poquito el LDL. Sin embargo, el paciente con FH, como pueden ver, inicia con un nivel de LDL basal más de doble que una paciente sin la enfermedad. Es importante que exploran el deseo para embarazar en sus pacientes. Si ellos te dicen que sí quieren embarazar, es explicarle que uno tiene que dejar de tomar las estatinas al menos 3 meses antes que ellos embarazan.
Entonces, tiene que ser planeado. Después que una mujer está embarazada, uno puede vigilar el nivel de colesterol y como pueden ver, como pasa en cualquier mujer, se suben más los niveles. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Realmente aquí es el resumen de las guías de NICE. No podemos darles tratamiento con estatinas durante el embarazo y ahorita les muestro una tabla de esto. Pero quería como que ustedes ven, el idea es platicar con el paciente desde antes, ¿no? Cuando están planeando el embarazo. Además, cuando están intentando embarazar y durante específicamente el embarazo, es importante obviamente que damos consejos de dejar las estatinas y que manejan más que nada con dieta para mantener el nivel de colesterol. Durante la lactancia también es importante, obviamente, enforzar la importancia de amamantar y solo las resinas pueden ser considerados durante la lactación para controlar el colesterol. También depende cuánto tiempo quiere amamantar la mujer. Si es solo 3 meses, tal vez no va a ser necesario, pero si quieren hasta 1 o 2 años, tal vez las resinas son una opción. Y de hecho, las resinas como colestiramina es la única opción para manejar el colesterol. Y este puede iniciar desde la fase preconcepcional, como cuando paran de tomar las estatinas y durante el embarazo y la lactación. Sin embargo, colestiramina, que es lo que encontramos en este PACE, necesitan tomar altas dosis, como pueden ver, 12 a 16 gramos al menos una vez al día, pero hasta 24 gramos diario, y este a veces es poco tolerado. Yo la verdad, en la mayoría de los casos heterocigotos, suspendo la estatina, la mujer se embaraza, manejamos con dieta, final de cuenta es como 1 año sin tratamiento con estatinas. Probablemente no va a tener un impacto alto en su riesgo cardiovascular, pero es importante platicar todo esto con su paciente desde antes. Y como pueden ver, todos los medicamentos para controlar colesterol en este PACE están contraindicados, solo las resinas son posibles en el embarazo. Y ahorita vamos a explorar factores que están asociados con adherencia al tratamiento y también qué podemos hacer para ayudar al paciente. ¿Recuerdas? En hipercolesterolemia familiar es un tratamiento por vida, ¿ok? Y es asintomático, entonces la adherencia es un problema importante para muchos pacientes. Y aquí son algunos de los factores asociados, por ejemplo, sujetos jóvenes. Es muy difícil convencer a alguien de 20 años que si no toma una estatina para siempre, va a tener problemas en unos 10, 15, 20 años. Ellos a veces no ven el futuro en esta manera. Pacientes que viven solo también es otro factor asociado. Problemas familiares. Desempleo. Sabemos que la compra de medicamentos de estatinas genéricos en este país en muchos casos es de la bolsa propia. Y si tienes un paciente desempleado, no puede comprar. Enfermedades asintomáticas también. Ellos lo ven así, como que puede provocar pobre adherencia. Otros factores asociados son si sufren un efecto colateral por el tratamiento, como dolor muscular, que es más común con las estatinas. Hay también mucho temor que las estatinas van a lastimar otra parte del cuerpo. Comúnmente me comentan del hígado. Sin embargo, la mayoría de los casos están seguros y de todos modos hacemos seguimiento midiendo CPK y también las transaminasas. Y yo he encontrado mínimo número de pacientes que tienen estas elevaciones en transaminasas. También tratamientos complejos. Si tienes un paciente que, como mencioné, diabético, hipertenso, con otras enfermedades, él tiene que recordar tomar muchos más fármacos, no solo las estatinas. Y el costo que ya mencioné.
Entonces, aquí hay los datos que han encontrado que prognostican pobre adherencia también. Una de las señales que un paciente no va a ir bien es falta de ir a las consultas, ¿ok? Problemas para ser localizable. Ustedes tal vez han tenido experiencia que no nos dan los teléfonos correctos o no quieren compartir sus direcciones. Hay también pacientes que quejan muchísimo sobre la atención y también pacientes que cambian sus tratamientos. Yo encuentro en la consulta, yo receto un aumento en la dosis de la estatina y el paciente regresa con la misma dosis de antes, porque tienen miedo, creen que les van a hacer daño o por otras razones que uno tiene que explorar. A veces es costo. Además, falta de interés por la enfermedad. Hemos encontrado esto en la clínica de lípidos aquí en nutrición. Hay pacientes con hipercolesterolemia familiar. El hecho que no provoca síntomas realmente no es una parte importante de sus vidas. También si han tenido atención previa en otros lugares, también puede ser un dato de mal pronóstico. Hospitalizaciones recientes y también cualquier cambio en el estilo de vida. Si el paciente que cambia de un lugar en que le pudo salir a hacer ejercicio a vivir en otra parte de la ciudad en que le dificulta este aspecto. También cambios de horarios en trabajo. A veces los pacientes me dicen claramente, no tengo el tiempo, doctor, y llego a mi casa hasta las 10 de la noche. Entonces, tenemos que pensar de estrategias para aumentar la adherencia al tratamiento, ¿ok? Y mucho es relacionado que a veces no pensamos es modificar la conducta del paciente. Y también tenemos que ver de nuestro lado cómo podemos optimizar el manejo y productividad del centro hospitalario. Entonces, maneras en que podemos tal vez aumentar la adherencia en nuestros pacientes con esta enfermedad. Ya le mencioné la educación sobre la enfermedad, riesgos asociados y tratamiento. Hemos hecho esto en la clínica de lípidos. Tenemos un taller que hacemos por pacientes con esta enfermedad cada 2-3 meses y invitar a los pacientes. Tenemos infografías y también reforzamos esta información en estos talleres pequeñas que ya mencioné. Tenemos que también establecer las metas. El paciente tiene que saber la meta de su tratamiento. Él tiene que entender a qué nivel de LDL tenemos para él. A veces los pacientes ni saben qué es el colesterol LDL, menos la meta que ellos tienen que llegar. Reforzar también en cada visita la importancia de continuar el tratamiento. Entonces, no como el médico que vemos, él suspendió el tratamiento cuando vio que el nivel de colesterol bajó. Esto es un tratamiento que es continua, aun cuando el colesterol se llega a rangos normales. Intentamos simplificar a su máximo el tratamiento. Las estatinas vienen ya varias fórmulas combinados con ezetimibe. Y en plazo de dar las 2 pastillas por separado, va a ser mucho más fácil por el paciente tener todo en una pastilla que se toma una vez al día. Involucrar también la familia y los seres más cercanos, a veces solo para recordar que no se olvida su tratamiento, para ayudarle a cambiar la dieta, para salir a hacer ejercicio. Y el otro que sí estamos haciendo más y más en nuestros talleres es informar al paciente sobre nuevos hallazgos, más que nada aquí en México, sobre la enfermedad o su tratamiento, nuevos fármacos, nuevos genes identificados en nuestra población, para que ellos sienten que el médico, el equipo manejando también tiene interés en que su tratamiento es exitoso. Y creación de un grupo multidisciplinario que está involucrado, que es parte de esto. Debemos idealmente tener una atención integral de cada paciente. Entonces, cuando viene a su consulta se ve el médico, se ve el nutriólogo, si hay un educador y una enfermera. Yo sé que esto puede ser difícil en muchos centros,
Pero yo creo, nosotros ahorita en nutrición tenemos bien por muchos años la consulta médica seguido directamente por la consulta nutricional. Y estamos empezando a involucrar también más apoyo psicológica y haciendo estas sesiones educativas. Y obviamente tenemos que revisar sistemáticamente en cada consulta la adherencia al fármaco, a la dieta y ejercicio. Y esto se hace por este equipo. Identificar estos factores de riesgo que ya mencioné por pobre adherencia. Si es un paciente joven, checar que realmente está tomando su medicamento, que está intentando cuidar la dieta, que entiende que debe de comer o no. Y además hay conductas en el hospital que podemos hacer que optimiza la productividad. Entonces, ya mencioné reuniones periódicos de los participantes en la atención de los pacientes. Entonces, el equipo médico también debe de juntar, o el equipo multidisciplinario. A veces juntamos con las nutriólogas para platicar cuál es la mejor manera de mejorar el desenlace en este paciente. También checar los pacientes que faltan de asistir, intentar contactarlos. Y tal vez en el futuro la implementación de un sistema para recordar oportunamente al paciente su siguiente cita para que no haya estas faltantes. Además, programas de educación continua para los médicos y las enfermeras, nutriólogos que atienden estos pacientes. Y también sobre el manejo de los factores de riesgo cardiovasculares, súper importante. Si es un paciente que ya ha tenido un infarto, asegurar que tiene manejo por el cardiólogo también. Y el otro sobre la organización, que el paciente no tiene que esperar horas y horas que nosotros atendemos. Entonces, esto también es cambiar poquito la organización en la clínica. Y vemos aquí en esta tabla la adherencia a un año con distintos hipolipemiantes. Como pueden ver, aquí es la comparación de los estudios clínicos que todos leemos sobre estatinas y después la prescripción abierta. En los estudios clínicos, por ejemplo, viendo solo estatinas, casi 100% de los pacientes cumplen. Pero en la vida real, al año de prescribir una estatina, solo 50-60% están tomándolo. Y por eso las consultas y acudir a las consultas es muy importante por cada paciente. Y también como que es importante en cada consulta hablar con el paciente desde la primera consulta, los beneficios, lo que queremos llegar, darle la sensación para el paciente que estamos haciendo un plan de su manejo. Y explicarle bien que la duración de tratamiento es por vida y la meta de tratamiento, como que involucrar al paciente desde principio. Como decimos, empoderar, que ahorita les muestro un diapo de esto. Además, este va mano a mano con la relación médico-paciente. Es importante evitar cambios frecuentes de médicos que suele pasar. En nuestra consulta de lípidos tenemos la mayor parte del tiempo adscritos atendiendo los pacientes. Ya todos los pacientes de FH me identifican o conocen de mí o mi equipo. Evaluar bien el entendimiento del paciente. A veces el paciente dice sí al doctor, pero realmente tienes que checar que entiende. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, si pregunto qué comidas deben de evitar para bajar el colesterol, tienen a veces unos ideas incorrectos o creen que es solo cosas fritas. Pero es importante comunicar sobre los diferentes tipos de grasa, la importancia de grasa trans y también las grasas saludables. Para el paciente también puede identificar qué grasas son mejores para él. Y también anticipar, avisar al paciente, este medicamento te puede provocar dolores musculares. Si se provoca, me dices y platicar de cómo manejar estos efectos colaterales. Evitar recomendaciones como deje de fumar. Es importante que explicamos no solo por qué, pero también cómo hacerlo.
Si es un paciente que ha intentado antes y no ha logrado, probablemente tiene necesidad de apoyo por un psiquiatra o una clínica de tabaquismo para ayudarle. Pero es importante que no damos órdenes, pero damos soluciones también. Y aquí es el empoderamiento que lo mencioné. Y aquí es un paciente con dislipidemia. Este aplica no solo a hipercolesterolemia familiar, pero cualquier dislipidemia. Y aquí vamos de negación a aceptación. Después debemos de revisar si hay ansiedad, depresión o otras barreras. Y después es involucrar en una manera activa el equipo multidisciplinario en que el paciente es el centro del manejo, la familia, y que realmente hay un seguimiento y retroalimentación continua. Y con esto yo creo podemos no solo empoderar al paciente y involucrarse en su manejo, pero tal vez lograr mejores desenlaces. Y aquí tenemos, les muestro un modelo de atención que diseñamos para este tipo de paciente que ya empezamos a aplicar. Y vemos que intentamos hacer como 2 o 3 visitas, aquí 4, pero hemos logrado 3, en que damos una sesión de educación de la enfermedad, una sesión con la nutrióloga, hablando de dieta y ejercicio, y la sesión con el endocrinólogo sobre cómo manejar las metas y ajustar su dosis. Y en cada sesión, en cada visita, hacemos una evaluación, hacemos identificación de barreras y reforzar qué manejo deben de ser. Esto idealmente debe de ser aplicado a cualquier dislipidemia que tratamos. Entonces, en conclusión, como vemos con esta señora, una mujer de 29 años, realmente no fue bien tratada desde inicio, tiene colesterol LDL alta, le dieron una estatina de baja intensidad. Yo la verdad creo que rosuvastatina 20 con ezetimibe debido a sido la primera opción en ella. Después el médico suspendió el tratamiento cuando vio que bajó el colesterol, que fue un error. Entonces, cuando regresa contigo, uno tiene que intensificar el tratamiento. Pero recuerden, si ella quiere embarazar, tiene que planearlo. Decirle, tienes que suspender la estatina por 3 meses, mientras que es antes de intentar embarazar, y después de 3 meses puedes ya intentar. Y durante el embarazo, solo las resinas si el colesterol sube mucho, y también durante la lactancia. Entonces, en conclusión, el tratamiento de las dislipidemias tiene por objetivo reducir la incidencia de las complicaciones cardiovasculares, y esto es realmente muy evidente para esta enfermedad. La corrección de las concentraciones de los lípidos sanguíneos es una meta intermedia, y su intensidad de tratamiento de estatina depende del riesgo cardiovascular. Y su implementación exitosa requiere la participación de los profesionales de salud motivados y de paciente educado e informado. Y con esto vamos a lograr desenlaces más favorables por nuestros pacientes. Creo con esto lo termino. Déjame dejar de compartir y pregunto si hay alguna pregunta o duda. Muchas gracias a la doctora Rupa por su excelente presentación. Y si tiene alguna pregunta, por favor, irla poniendo en el chat para que nos haga favor la doctora de ir respondiendo a sus preguntas. Perfecto. Yo creo que la presentación fue bastante claro, realmente, Alex. Realmente es ver de ambos lados cuando manejamos un paciente, ver las barreras que puede tener el paciente, identificarlas y ayudar al paciente a manejarlas. Y para nuestro lado también intentar mejorar la atención, que el médico es educado en cómo manejar esta enfermedad, que realmente las consultas son eficientes y que hay un equipo multidisciplinario manejando los pacientes. Así es, Tenemos eso una es muy pregunta. importante. Ahí hay una pregunta. Dice, en cuestión de los nuevos tratamientos de PCSK9,
¿cuándo considerar utilizarlos? Entonces, esto es una muy buena pregunta, Alejandro. Realmente pensamos en los pacientes con hipercolesterolemia familiar usar este grupo porque a veces tienen niveles de colesterol muy altos que a pesar que dejamos una estatina de alta intensidad, esto es atorvastatina de 40 o 80 miligramos o rosuvastatina de 20 o 40 miligramos con ezetimibe, a veces no llegamos a metas. No, de hecho, las guías europeas le ponen para hipercolesterolemia familiar metas de mínimo abajo de 100, pero si hay factores de riesgo, abajo de 70 y si hay enfermedad cardiovascular, abajo de 55. Entonces, las metas están bajando cada vez que salen estas guías. Y a veces con statina y ezetimibe no llegamos a esta meta o que el paciente no tolera este tratamiento. Ahí en estas situaciones consideran agregando un inhibidor de PCSK9. Now, saben que tenemos dos, tenemos alirocumab y tenemos evolocumab. Son en general inyecciones cada 2 semanas. A veces son costosos, pero sí están disponibles, por ejemplo, en la raza, como que sí hay posibilidad conseguirlos por el ISSSTE. Entonces, es buscar estas posibilidades por los pacientes. Aquí hay otra pregunta. Los pacientes de áreas rurales con bajos recursos, por lo que solo contamos con pravastatina en ocasiones, atorvastatina, es un poco muy difícil que acuden al hospital a nutrición o a endocrinología. Solo podemos dar pláticas a asesoría, pero con lo demás, ¿cómo sugiere abordarlo? Esto también, Abigail, es muy buena pregunta. La realidad en este país es que muchos de los pacientes que tal vez quisimos atender no tienen los recursos para venir a vernos. Yo espero, con tiempo, podemos llegar a estos pacientes con tal vez telemedicina o nuevos herramientas, hasta Zoom. Pero esto es una cosa de organizar y es parte del modelo, yo creo, multidisciplinario que debemos considerar. Con respecto al tratamiento, yo sé, pravastatina a veces es todo que le dan en el seguro. Esperamos con presión pública y presión del lado médica que se puede con tiempo tal vez como tener estatinas con más potencia disponibles por estos pacientes. Pero la verdad, nuestro trabajo mientras es enfatizar al paciente, no, mejor intenta invertir en atorvastatina genérico, lo más bajo que tú puedes tener tu colesterol LDL, menos riesgo de desenlaces. Es como una inversión en su salud. Pero este tipo de mensaje a veces no llega al paciente. No entienden que está por tomar la estatina invirtiendo en su futuro. Y esto yo creo tenemos que comunicar. Porque el gasto para un infarto por alguien con pocos recursos es catastrófico por la familia, mientras el gasto de una atorvastatina genérico no es más de 300 pesos al mes, que a veces sí es difícil, pero muchos que dicen que no pueden, sí pueden. Sí, bueno, nos preguntan, en caso de haber suspendido la terapia con estatinas por embarazo, una vez que la paciente está en lactancia, ¿cuándo puede reanudar el tratamiento? Tiene que ser después de la lactancia. No puede tomar estatinas durante la lactancia. Muy bien. Y mujeres que están en tercer trimestre y con presencia de colesterol alto y triglicéridos, ¿está contraindicado darles estatinas? Creo que ya lo habíamos Sí, comentado. durante todo el embarazo es contraindicado. Muy bien. Pregunta igual Laura Nelly, ¿se preferiría o qué sería indicado usar valores de LDL o colesterol no HDL para valorar metas terapéuticas? ¿Recuerdas que en esta enfermedad es una sobreproducción o falta de depuración de colesterol? Entonces, realmente para hipercolesterolemia familiar, la meta es LDL. De hecho, la meta para manejo de una dislipidemia por todas las guías es LDL, pero yo considero no HDL para pacientes con diabetes, con pacientes con síndrome metabólico y obesidad, como una meta adicional que debemos de llegar en nuestros pacientes. En un paciente sin hipercolesterolemia familiar, una vez que bajan los lípidos,
¿cuánto tiempo después se deben de suspender las estatinas? Ok, esto es una pregunta muy importante. Si es una dislipidemia, por ejemplo, una primaria, hipercolesterolemia familiar, hipertrigliceridemia familiar, HLFC, nunca se va a realmente suspender el tratamiento. Probablemente va a necesitar, se puede bajar la dosis, pero va a necesitar. Si es una dislipidemia secundaria, por ejemplo, por hipotiroidismo, ahí controlando tiroides, hay posibilidad que puede suspender la estatina. Pero en mi experiencia, en pacientes diabéticos, en pacientes con síndrome metabólico, en pacientes con obesidad, no suspende la estatina. Tienen que seguir tomándolo porque a pesar, el momento que lo suspende se va a volver a subir el colesterol y los triglicéridos. Y recuerdas, esto es el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Entonces, realmente yo creo que han sido muy pocos casos en que yo he suspendido tratamiento de estatinas. Han sido pacientes que tienen dislipidemias secundarias por pura dieta y el momento que empiezan a corregir la dieta y empiezan a mejorar, lo puedo suspender la estatina. Pero en casi todos los casos tienen que seguir el tratamiento, es de largo plazo. Muy bien, pues creo que ya no hay más preguntas. De cualquier manera, tendrán las respuestas en la plataforma de aquellas preguntas para las que votaron. Así que si no hay más, pues entonces podemos dar por cerrada esta clase y le agradecemos mucho a la doctora Rupa por su excelente ponencia. Muchas gracias y muchas gracias por todos por tomar el tiempo a asistir. Espero que fue de utilidad.